Grabar. Bueno, ahora vamos a ver cómo son el decaimiento beta. Dentro del decaimiento beta vamos a tener las betas positivas, las betas negativas, que es la que primeras que vamos a ver, y después las betas positivas. El decaimiento beta implica la expulsión de una partícula beta del núcleo. En realidad, lo que se hace es una conversión de un neutrón en un protón que permanece en el núcleo y una partícula beta que es expulsada inmediatamente. Mírate esto. Acá, si nosotros venimos, para que voy a poner un colorcito que contraste con el negro, ¿no? A ver este. No estoy acá. Sí, ese contrasta bien. Bien. Acá nosotros lo que vemos es, para un poquito, acá nosotros lo que vemos es que tenemos que se da una conversión de un núcleo del átomo, perdón, de un neutrón del átomo, ¿ah? Se va a convertir en un protón y va a liberar una partícula beta menos. Por ejemplo, acá tenemos el caso del carbono. Mírate esto. Acá tenemos 14 de A y 6 de Z. Y al emitirse una beta menos, se da una transmutación y lo que se hace es que un neutrón del carbono se transformó en un protón, pero todo estaba en el núcleo. Por lo pronto, quedó en el núcleo, aumentando en una unidad. Y el átomo que tiene 7 protones en su núcleo es nitrógeno. Pero miren esto, el A quedó igual. ¿Por qué el A queda igual? Porque A es igual a neutrones más protones. Entonces, en la cantidad, en el carbono, yo voy a tener, el A es 14, ¿no? En el primero voy a tener 8 neutrones, ¿no? Más 6 protones, ¿estamos de acuerdo? Esto me va a dar 14, que ahí ya tenemos. Pero para el segundo, para el nitrógeno, que también es 14, ¿qué es lo que tengo? Tengo 9 neutrones más 7 protones. ¿Por qué? Porque lo que sucedió aquí es que un neutrón del carbono, se transformó en un protón formando nitrógeno y expulsando ¿qué? Una partícula beta menos. O sea que conceptualmente, cuando ustedes se les diga, el carbono 14 experimentó una emisión beta menos, ¿qué átomo hijo se forma? Y vos decís inmediatamente, beta menos corresponde a que un neutrón se transformó en un protón. Por lo tanto, el núcleo hijo va a tener un protón más que el padre. Por lo pronto, se va a transformar en el átomo siguiente, ¿tá? Pero la cantidad, el A va a permanecer intacto, porque se dio una transformación a nivel nuclear. ¿Se entendió? Demasiado silencio. Hola. Ahí me costó. ¿Podría ir de nuevo? Sí. Bueno, vamos de vuelta. A ver. Lo voy a escribir acá el ejemplo y lo vamos a ir haciendo. A ver. Acá tenés el carbono 14, que es el carbono diamante. ¿Tá? Yo les digo que es un emisor beta. Beta menos. Conceptualmente yo te estoy diciendo que lo que va a suceder es que un neutrón del protón, un neutrón, se va a convertir, un neutrón de acá, de este carbono, se va a convertir en un protón. ¿Por causa de qué? Por causa de una emisión beta. ¿Tá? Beta menos. Y si un neutrón de acá, yo tengo acá, perdón, acá, voy a tener 6 protones y voy a tener 8 neutrones, ¿no? Entonces, si uno de estos 8 neutrones se transformó en un protón, el núcleo hijo, ¿qué va a tener ahora? Va a tener 7 neutrones, ¿no?
Acá me equivoqué yo, para ¿Por qué esto. tiene 8 Sí, sí, neutrones, sí. profe? Acá me equivoqué yo, acá me equivoqué yo. Perdón. Acá me equivoqué yo. Acá me equivoqué mal. Pero igual, lo estoy haciendo acá otra vez, así que no importa. Vamos a dejarlo ahí. A ver. Entonces, acá lo que yo trabajé es que un neutrón se transformó en un protón. Por lo tanto, ahora voy a tener 7 neutrones. ¿Y cuántos protones voy a tener? ¿Cuántos protones voy a tener ahora? 6. A ver, vamos a leer la 7. 7. Porque un neutrón, que Se acá transformó en un protón. ya ese 8 no existe. Van a haber 7. Perdón, Sí. ¿alguien ve la pantalla? Porque yo no veo nada. Se borró totalmente. Vuelvo a compartir si quieren, pará. Ahí se ve. Particularmente no. A Sí, ver, ¿Se ve o no? no. yo la veo. Sí, se ve. Ahora apareció. Sí, se ve. Gracias, se había dejado. Yo Está. no lo veo, perdón. Bien. Entonces, al principio teníamos en el carbono, teníamos 6 protones, 8. Miren que en este me había equivocado, ¿eh? Acá me equivoqué mal. ¿Tá? Puse uno de más en cada uno. Acá teníamos originalmente 6 protones, 8 neutrones. Dice que el carbono 14 es un emisor beta menos. Por lo pronto, si es un emisor beta menos, ¿qué va a pasar? Un neutrón de estos 8 se va a convertir ¿en qué? En un protón en el núcleo hijo. Por lo tanto, ¿voy a tener en el núcleo hijo 8 neutrones? No, porque se transformó uno de ellos. Entonces ahora voy a tener 7. ¿Y en qué se transformó ese neutrón? Se transformó ¿en qué? En un protón. Entonces, si se transformó en un protón, va a aumentar ¿en qué? En una unidad la cantidad de protones. Por lo pronto, si yo voy a algo que tiene 7 protones en el núcleo, que es el número atómico, porque recuerden que esto es el Z, ¿no? Va a ser ¿quién? El nitrógeno, que tiene 7, ¿ah? 7 de Z. Y 7 y 7, ¿cuánto va a dar? 14. Acá se dio una transmutación nuclear. O sea, un neutrón de acá se transformó en un protón, o sea que aumentó en una unidad la cantidad de protones y bajó en una unidad la cantidad de neutrones del núcleo hijo. ¿Se entendió ahora? Sí, ahora sí. Perdone que hoy me confundí con las... No sé qué estaba pensando. Bien. Vamos a seguir. A ver un decaimiento más. Me estoy congelando de una forma tan abrupta. Yo no sé qué le pasa a la estufa, pero o está muy frío. Es la sal, profesor. Enfría más. Es la salsa. Para un poquito. Bueno, y acá vamos a ver lo que hoy estuvimos charlando con Néstor. Mira, Néstor, lo que estuvimos hablando hoy, que vos dijiste lo del positrón. Las partículas beta más son positrones. Acá va a suceder lo mismo que en lo mismo que en la emisión beta menos, pero es lo contrario. Vieron que dice, decaimiento de un positrón es la antipartícula del electrón. Ocurre cuando un protón se convierte en un neutrón y un positrón, y el positrón se expulsa. O sea, a ver, vamos a razonar juntos sin hacer nada de esto, leyendo la definición. A ver, el núcleo hijo, el núcleo hijo va a tener
más o menos protones que el núcleo padre. Más. Bien, Menos el núcleo protones. hijo. A ver, vamos a tener acá. Acá está el núcleo padre, perdón. Un poquito. Acá tenemos el núcleo padre. Va a dar el núcleo hijo más beta, ¿ah? 0 más 1. Que es el positrón. La pregunta es, el núcleo padre va a tener una cierta cantidad de protones y el núcleo hijo dice cuando un protón del padre se va a convertir en un neutrón. Por lo pronto, el núcleo hijo va a ser con mayor o menor cantidad de protones. Menos, porque tiene Menor. uno menos. Menos un protón. ¿Ah? Por ejemplo, si es carbono, si hubiese sido carbono, el núcleo hijo, ¿cuál iba a ser? ¿El boro? El boro. Exacto. El que tiene 5 protones en el núcleo. O sea, que las partículas beta, la negativa aumenta el hijo y la positiva disminuye el hijo. ¿Estamos de acuerdo? Y los A permanecen iguales. O sea, el A no varía. Lo que va a variar siempre es el Z. Porque la transformación se da intranúcleo, en el núcleo. Una partícula que está en el núcleo se transforma en otra. Y como el A es la suma de neutrones más protones más neutrones, el A no va a tener variación. ¿Está? Bueno, y vamos a ir cerrando. Vamos a ver una más. Mientras estoy borrando, les comento que las clases terminan el día... el viernes 7, con química van a terminar el martes 4. ¿Tá? El 6 ya van a tener los promedios. Y el examen es por el 20-21, por ahí, para el que se vaya a examen. ¿Tá? Que espero que no sea nadie. Porque perfila que vamos todos bastante bien. Como la sub-20. ¿Cómo? Como la sub-20. ¿Cómo? A mí hacerme un chiste de la Que sub-20 no fueron campeones del es como mundo. hacerme un chiste de, no sé, porque el fútbol me importa. Por eso te pregunté cómo. Porque salieron campeones, por Ah, eso. sí, ya sé. No, Bueno, como ves que tenemos nadie sobre el examen, y yo dije, y con la sub-20, campeones del mundo. bueno, y acá para darles la última partícula, porque todas las demás son emisiones electromagnéticas, que son las gamas, ocurre cuando en el núcleo de un átomo atrae un electrón de su orbital de nivel de menor energía, y es que el efecto neutro es que un protón nuclear se transformará en un neutrón. ¿Tá? O sea, que ahí lo que me va a suceder, ¿tá? Es que un protón eh, va a disminuir en una cantidad, va a tener el mismo efecto que ¿qué? El mismo efecto de Y el principio. el positrón, que el que vimos recién hace un ratito. Lo único que acá se va a dar solamente por la captura de un electrón del nivel de energía que esté más cercano al núcleo. Hay diferencias. Desde el punto de vista nuclear, es lo mismo que el positrón. El protón se transforma en un neutrón, o sea, el núcleo hijo se va a transformar
en un átomo con un Z en una unidad menor. Ahora, cuando estamos a niveles más altos de comprensión, hay parámetros que me permiten decidir si el átomo cambió a núcleo hijo menor por una captura electrónica o por la emisión de un positrón, que escapa a los objetivos de este curso. Lo que sí tenemos que tener en cuenta acá es que ustedes lo que tienen que saber es que existe también la captura electrónica de un electrón y que existe el positrón. Y que en ambos lo que sucede es que se da una disminución en la cantidad de protones en el núcleo en una unidad. ¿Está? ¿Puedo hacer una pregunta con respecto a esto? Sí, así. ¿Qué serían los isótopos? ¿Cómo? Claro, co- como para saber si subió o bajó, si lo captó de un electrón que bajó